Amén. Ya despertamos. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Todo está bien, que ya estamos en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos, tanto los presentes como los que están viendo a través de la red. Pedimos que Dios sea utilizada mi persona para que Dios hable a cada uno de nosotros. Hace una semana más o menos estuve hablando, he estado hablando con algunas hermanas y me han estado comentando de unos videos y unas imágenes que han estado viendo en Facebook, en una red social, y de ahí prácticamente es donde nace el sermón de esta noche. El tiempo se está acabando. ¿Cuánto creen que el tiempo está acabando? El tiempo se está acabando, y la imagen que andan ahí en las redes es de que hay una dramatización de unas personas, supuestamente son oriundos de Brasil, en una fiesta estaban sacando a Satanás y a Jesús, y la dramatización que hacen es de que Jesús está como suplicándole a Satanás, y la gente dice de que a base de esa dramatización han habido catástrofes en Brasil, han habido dificultades en Brasil, pero yo no quiero ni desmentir, ni decir que eso es verdad, ni decir que eso es mentira, porque a la luz de la Biblia vamos a ver que las cosas realmente como son, porque sí es muy cierto que el tiempo se está terminando, es muy cierto que ya no hay mucho para la iglesia de Dios, ya no hay mucho en este tiempo, y sí están sucediendo cosas que son muy, muy alarmantes, son cosas que realmente ya estaban profetizadas, pero para que podamos entender todo eso vamos a ver la Biblia. Y antes de ver la Biblia le quiero preguntar a usted, ¿creen ustedes que Dios es un Dios de amor? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de amor? ¿Creen que es un Dios de amor o creen que no? Ok, quiero que vayan conmigo a la palabra, ahí a Primera de Pedro. Hoy sí le voy a pedir que me ayude a leerla, por favor, porque yo solo tomé los versículos, pero no, demasiado se me iba a hacer en el material y me iba a perder. Entonces, para no perderme, solo le copié los versículos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Léelo, por favor, ¿qué es lo que dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder, Señor, hablar de tu palabra. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que no sea, Señor, mi pensamiento, sino tu pensamiento puesto en mí, para poderlo transmitir, Señor, a esta congregación y a todo lo que nos ven a través de la red, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, que tú nos des claridad de pensamiento, Señor, para poder comprender de que tú eres un Dios bueno, de que tú eres un Dios grande y maravilloso, que tú, Señor, estás dispuesto, Señor, y has estado dispuesto incluso a mandar a tu Hijo para que todo aquel, Señor, que crea en ti pueda tener el derecho de salvación, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tiempo se está acabando. Ya prácticamente la iglesia de Dios ya es poco el tiempo que le queda para ser arrebatada. Amén. Ya realmente están llegando los momentos en los que la Biblia dice que son como dolores de parto, que dice que el tiempo se termina, y realmente ya estamos en ese proceso. Hemos venido hablando a través de estos jueves pasados de milagros, pero hoy quiero hacer un paréntesis para explicar ese pensamiento que tenemos acerca de Dios, en que cuando alguien hace algún tipo de mofa, o sea, una burla para con Dios, Dios como que se vengara.
Y le pregunto, ¿tenemos un Dios vengativo? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tenemos un Dios amoroso. El ser humano es vengativo. Usted y yo somos vengativos. Si usted me la hace, yo me la desquito. Si yo se la hago, usted se la va a desquitar. Porque somos seres humanos. ¿Sí o no? Amén. Entonces, pero tenemos que tener claro la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es amor. Hay un versículo por ahí que dice que también es fuego consumidor, ¿sí o no? Pero el problema, mis hermanos, que nosotros creemos que cuando hablamos de que Dios es fuego consumidor, lo tomamos desde el punto de vista en el que como que Dios se va a vengar de que lo que nosotros le hagamos. Pero déjeme decirle que Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y sí, muy bien es cierto que Dios castiga a aquel que peca, pero no lo hace con la intención de destruir al pecador. Porque si así fuese, todos estuviéramos destruidos, porque todos somos pecadores. ¿Sí o no? El problema también es de que nosotros ponemos el pecado en número de valores o en escala de valores. Y déjeme decirle que el pecado no tiene escala de valores. No hay un pecado chiquito ni un pecado grande. Para Dios todo es pecado. O sea, el pecado no tiene un número. Entonces, si yo creo de que Dios es amor, entonces no puedo creer que lo que estas personas hicieron, Dios se va a vengar y va a mandar lluvia, cuando Él sabe que en ese lugar también puede haber gente que no está haciendo ese tipo de cosas o que no está de acuerdo a ese tipo de cosas. ¿Se recuerdan cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué es lo que mandó a decir a su ángel? E incluso cuando Lot comienza a hacer como una especie de trato con los ángeles, le dijo que si había cierta cantidad de justos, no iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí o no? Entonces, como no se halló la cantidad de justos que se necesitaba para no destruir la ciudad, entonces ¿qué es lo que hizo Dios? Sacó a Lot y su familia del lugar. ¿Sí? Pero déjeme decirle que no es que Dios esté castigando a la gente, porque Dios no es un Dios vengativo. Lo que sucede es que en todas estas cosas todo ya está estipulado en cómo va a venir sucediendo. Todo ya está dictaminado en cómo van a suceder las cosas. Imagínense que aquí en el país ahora tenemos leyes que gracias a Dios hoy sí se están cumpliendo. ¿Sí o no? Si usted no infringe la ley, ¿por qué lo van a meter preso? No pueden meterlo preso, ¿verdad? Pero si usted infringe la ley, ¿quién lo está castigando? ¿Lo está castigando el juez o lo está castigando la ley que ya está dictaminada? La ley es la que lo está castigando, ¿verdad? El juez solo le dice el tipo de castigo que va a llevar, porque la ley ya lo dictaminó de esa manera, que así va a ser. Por decirle así, yo no sé realmente cómo son las leyes, o qué tipo de tiempo, qué tipo de castigo dan las leyes por matar a una persona. Pero digamos que en nuestro país por matar a una persona son 30 años de cárcel. Y si fue una barbarie, en la forma que mataron, le aumenta el tiempo de cárcel o el tiempo de condena. ¿Quién está castigando al final? ¿El juez está diciendo que castiguen al malvado? No. El juez no está diciendo que castiguen al malvado. Entonces en lo espiritual es lo mismo. En lo espiritual también funciona de la misma manera, porque es de ahí donde las leyes salen también. Las leyes humanas, las leyes naturales salen de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas que hacen mofa públicamente, entonces deberían de castigar a otras personas que están haciendo lo mismo o peores cosas. No me va a dejar mentir, por ahí anda también en redes sociales un
video de una señora, porque señora, no es señorita, que ella dice que no llora, sino que factura. Yo sé que cuando digo esas palabras ya se van a recordar de quién estoy hablando, que tiene una canción, la letra es cabal, sin ninguna mentira, es una burla, no esta canción que acabo de decirles, sino otra que tiene, que está también en YouTube. Esta canción es literalmente una burla de Dios, hacia Dios mejor dicho. Es una burla directa hacia Dios la letra de la canción de esta señora. Mas sin embargo esta señora no está siendo castigada. Entonces no podemos decir que a uno va a castigar y a otro no va a castigar, o que a uno le va a estar esperando el juicio y a otro no. No podemos decir eso. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas que están sucediendo en este país de Brasil? Es porque realmente estas personas que andaban en esa fiesta hicieron mofa de Dios y Dios se enojó y los está castigando. No, no podemos decir eso, porque Dios es amor, y aunque Él es fuego consumidor, no va a consumir a la gente, sino que va a consumir el pecado. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque estamos viviendo ya en los últimos días. Estamos viviendo en el último tiempo, y todo este tipo de cosas tenemos que verlas. Todo este tipo de cosas que ahora están sucediendo van a suceder, e incluso van a suceder cosas tanto así que van a haber gente que de aquí de la iglesia se va y va a blasfemar en contra de Dios, y más sin embargo Dios no le va a mandar fuego y lo va a castigar. Porque si yo digo que en Brasil la lluvia que está castigando al país de Brasil es por estas personas que hicieron este tipo de maldad o que se burlaron de Dios, entonces yo tendría que decir que Dios es injusto, porque no solamente está castigando al malvado, sino que está castigando niños y personas inocentes, porque todos están sufriendo las consecuencias de lo que ahí está pasando o de lo que ahí pasó. Todos sufren las consecuencias. Y déjeme decirle que Dios no es justo, no es injusto. Dios es justo. La naturaleza de Dios es amor, pero porque Él es amor, también Él es un Dios justo. Porque si habría de ser así, de que Dios castiga a las personas que blasfeman en contra de Él, déjeme decirle que también más de algunos de nosotros nos vamos en la colada. Porque aunque no nos burlamos públicamente de Dios, pero cuando no creemos a su palabra, estamos negando la existencia de Dios. Estamos negando lo que Dios dice, estamos negando lo que Dios hace. Y deberíamos de ser castigados también, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque Dios no puede hacer acepción de personas. No, es que a este no lo voy a castigar porque este estuvo cierto tiempo en la iglesia y ahora ya me conoce. Entonces yo sé que a lo mejor lo está haciendo solo porque lo ignora. No, hermano, Dios es justo. Y como Él es justo, Él simple y sencillamente desde un principio se montaron las reglas. Puso las reglas. Si yo rompo las reglas, al romper yo esas reglas, yo tengo que hacerme cargo de lo que yo estoy pasando. Si a mí me dicen que yo si sigo caminando hacia adelante, yo voy a dejar los dientes ahí en el piso y yo lo sigo haciendo hacia adelante, yo sigo caminando hacia adelante, ¿de quién es la culpa? ¿De la persona que me dijo que no siguiera caminando, que me iba a golpear al terminar la grada acá? ¿O mía la culpa? ¿De quién es la culpa? La culpa es mía, porque yo no hice caso a lo que la persona me dijo. Entonces, en este caso de lo que está sucediendo en el mundo entero, hermanos, no solo en Brasil, porque hay muchísima gente que niega la existencia de Dios, y eso es blasfema también. Eso es blasfemar en contra de Dios. Eso es negar realmente la existencia de Dios. Y más sin embargo se sigue haciendo. Pero ¿por qué entonces están sucediendo estas cosas? Porque estamos viviendo a los últimos días. ¿Y por qué estamos viviendo esos últimos días? Porque son previos a la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos viviendo esas cosas, porque está escrito en la palabra de Dios que así debe de ser, que antes de que Cristo venga, estas cosas van a suceder. Vamos a la Biblia. A mí no me gusta decirle cosas y que estén en la Biblia. Quiero que vaya ahí conmigo a Lucas capítulo 21, versículo, vamos a leer el 27 y después vamos a leer otro versículo que le tengo preparado. Pero vamos a leer ahorita Lucas capítulo 21, versículo 27. ¿Qué es lo que dice? Entonces verá el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ajá, entonces veremos, dice, al Hijo del Hombre, ¿verdad que sí? ¿Quién es el Hijo del Hombre o a quién se refiere la palabra de Dios cuando dice el Hijo del Hombre? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí se está tocando las dos naturalezas de Dios. Se está tocando la naturaleza humana, o sea, el Hijo del Hombre, como también se está tocando la naturaleza divina, porque Él viene, dice, ¿verdad que sí? Él viene en las nubes. Entonces, pero antes de qué, antes de lo que dice el 25 y el 26. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres de temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ajá. ¿Verdad que estas cosas ya estaban determinadas que así iban a suceder? O sea, en pocas palabras, todas estas cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque son los últimos días. Porque Jesucristo está a las puertas. Es una palabra, una frase que nosotros hemos escuchado por generaciones y generaciones y generaciones. Hemos escuchado que Dios viene, que Jesús viene. ¿Sí o no? Pero déjeme decirle que Jesús ya ha venido. No le estoy diciendo, óigame bien, no, quiero aclararlo. No ha venido como nosotros, como lo está diciendo acá la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos vamos al cielo, cuando alguien muere, prácticamente es como que ya hubiese venido para esa persona. Porque el tiempo de esa persona ya se acabó. El tiempo de esa persona ya se terminó. ¿Y a dónde está esa persona si conoció de Jesús? Está en el cielo con Él. ¿Sí o no? Ahora, que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo en persona como lo dice la Biblia. Claro que sí. Si la Biblia lo está diciendo, ¿qué es lo que dice el verso 27? Léelo por favor. Oiga lo que dice el verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder. Sí, lo estamos esperando. Pero antes de que Él venga, va a haber gente que va a blasfemar, va a haber gente que va a decir cosas inerrantes, cosas que usted y yo jamás hayamos escuchado, pero que la va a decir en contra de Dios. Esto va a suceder. Ahora le pregunto, ¿Dios todavía no le puede dar una oportunidad a una persona así? ¿Le podrá o no le podrá dar a una persona así la oportunidad de ser salvo? ¿Cree usted que se la puede dar o que no se la puede dar? ¿Cuántos dicen que no y cuántos dicen que sí? Se la puede dar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Todo aquel, dice la Biblia, que blasfema en contra del Hijo de Dios, pueden perdonársele sus pecados. Pero todo aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo, jamás se le puede perdonar. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué a ese tipo de persona no se le puede perdonar el hablar en contra del Espíritu Santo? Es muy simple. Porque primero se revela el Padre. Se revela el Padre. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento se viene revelando el Padre.
En la gracia se revela el Hijo. Y por último se revela el Espíritu Santo. Y le pregunto, en ese proceso de revelación hacia el hombre, o en la forma de actuar de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿después qué queda? ¿Qué queda después si yo ya no creo a lo que dice el Espíritu Santo en mi corazón? Nada. Entonces, por esa misma razón es que no se le puede perdonar los pecados que digan en contra del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta gente? Dios no las ha matado, Dios no las ha castigado, no las ha calcinado, siguen vivos, están disfrutando de la vida todavía, entre paréntesis, porque disfrutar de la vida habría que hablar muchísimo acerca de eso, ¿no? Entonces, pero siguen viviendo, y si siguen viviendo pueden seguir teniendo la oportunidad. El problema es cuando estas personas se mueran. Cuando estas personas se mueran, ahí es el problema, porque ahí sí ya no va a haber oportunidad, ahí ya no va a haber perdón para ese tipo de personas. Y no es que Dios los castigó, no, Dios no los castigó las reglas que ya están dictaminadas. Si usted peca, el pecado que usted y yo estemos haciendo va a traer consecuencias. ¿Sí o no? Entonces, por esa misma razón y porque Dios es amor, yo no puedo venir a decir que lo que está sucediendo en un país determinado es porque Dios lo está castigando. Porque si yo me remonto a ese tipo de pensamiento, yo le estoy quitando a Dios que Él es amor. Entonces Dios no va a castigar al impío. Claro que va a suceder un castigo para el impío. Claro que sí va a suceder el castigo. Pero no es que Dios lo esté castigando, lo está castigando, se está castigando a sí mismo por el hecho de no agarrar lo que Dios dijo. Si es muy fácil, solamente hay dos vertientes, hay dos caminos. Usted quiere agarrar el camino de Dios, usted tiene salvación y vida eterna y nada le va a suceder cuando usted muera. Usted agarra el otro camino, ya está muerto en sus delitos y pecados. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, que el que no creyó, ese ya está condenado. No es que se va a condenar, ya está condenado, ya está dada la sentencia. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Entonces, ¿por qué le pregunto esto? Y le digo esto, porque vamos a ver cosas, vamos a ver señales que tienen que suceder. Y que la gente blasfeme en contra de Dios, también está dicho, también está escrito. Ahora, el problema es si usted como creyente lo está haciendo. Ese es el problema, si usted lo está haciendo. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que el tiempo se está agotando, nosotros tenemos cosas que hacer, o nosotros tenemos maneras de poder hacer para poder mitigar ese tipo de cosas. Porque ¿cómo podemos prepararnos para ese último día? ¿Cómo podemos estar preparados? Bueno, el primer paso ya lo dio. ¿Cuántos son salvos aquí? Solo 3. ¿Cuántos son salvos aquí? Entonces, si ya somos salvos aquí, no es porque yo me gané la salvación, hermano. Aclaro eso. Porque mucha gente puede decir, entonces si ya son salvos, ¿para qué van a ir a la iglesia? Si ya son salvos, entonces ¿para qué van a buscar a Dios? Porque la misma Biblia me lo dice, no dejando de congregarme como algunos tenemos por costumbre. ¿Sí? Entonces, pero yo lo que tengo que hacer es estar preparado para cuando ese momento llegue. Y lo primero, o cómo es que yo debo de estar preparado, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para estar preparado para esos últimos días, para los días en los que yo estoy viviendo?
Porque usted y yo estamos viviendo ese tipo de cosas. ¿O no somos nosotros los que lo estamos viviendo? Sí, lo estamos viviendo porque lo estamos viendo. Claro, usted no lo está practicando, es otra cosa completamente distinta. Pero de que lo estamos viviendo porque es en nuestro tiempo en el que están sucediendo esas cosas. Pero ¿cómo yo me preparo para estos últimos días? Primero, estar constante comunión para con Dios. ¿Cómo debo de estar? Constante comunión para con Dios. ¿Por qué debo de estar en constante comunión para con Dios? Porque esa va a ser una de las maneras en las que yo voy a evitar caer en ese tipo de situaciones en las que ese tipo de gente está cayendo ahora. Porque esa gente habla y blasfema y dice cosas en contra de Jesús o de Dios. Lo hace porque son ignorantes de la palabra de Dios, o porque están resentidos, o porque creyeron que a buscar a Dios les iba a venir un milagro y de la nada iba a suceder las cosas, y porque como no sucedió se fueron resentidos para con Dios y ahora no quieren nada para con Dios. Por eso es que es el problema más grande que existe en las iglesias actuales, vender un falso evangelio y decir que si usted viene aquí sus problemas se van a terminar. Y eso es mentira, porque no se van a terminar sus problemas, hermano, si estamos viviendo en el mundo, y este mundo es un mundo en decadencia. Por lo tanto, yo tengo que estar en constante comunión para con Dios. ¿No me cree? Vaya conmigo ahí al libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 4. Debemos estar en una comunión constante con Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Juan 15, 4. ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puedo llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice que si nosotros no permanecemos en la vid, no podemos dar frutos, ¿verdad que sí? Entonces, para poder yo reflejar que soy cristiano en este tiempo y no hacer las cosas que en el mundo se hacen, lo primero que yo tengo que hacer es estar en una constante comunión con Dios a través de la lectura y a través de la oración. ¿Por qué a través de todo eso? Porque eso es lo primero que me va a acercar más a Dios. Eso es lo que me va a hacer que yo esté en comunión constante para con Dios, y eso va a permitir también que yo lleve fruto. Cuando usted sale afuera, cuando sale va a hacer sus cosas, cuando va a hacer su mandado y todo eso, le pregunto, ¿hay alguien que alguna vez le haya dicho, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana? ¿Le han dicho alguna vez? Eso se le da a notar que usted es cristiano, y que eso no le va a permitir que usted y yo andemos haciendo cosas malas. Imagínense que yo ando ahí en la calle y aquí, en vez de dar una botellita de agua bien heladita, ando una Budweiser. ¿Saben qué es una Budweiser, verdad? O una Golden Light, o una, ¿verdad que ya entendieron el punto? Entonces, imagínense que me ven con algo así. ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Miren el pastor como anda, bien refrescadito anda en este tiempo de verano. No dirían eso. No creerían otra vez a lo que yo predico. Porque mi testimonio, porque mi palabra no va a tener peso cuando yo les diga a ustedes que no hay que hacer ese tipo de cosas. ¿Me comprenden? Entonces, la comunión constante para con Dios es lo que me va a hacer que yo no blasfeme en contra de Dios. ¿Un cristiano puede blasfemar en contra de Dios? Sí. Sí puede blasfemar en contra de Dios. Sí puede hacerlo. ¿Se acuerdan de Pedrito? ¿Había andado con Jesús, sí o no? Lo negó
¿sí o no? ¿Podemos nosotros negarnos, sí o no? Sí, podemos. Ahora, que no lo vayamos a hacer es otra cosa, porque si ya usted lo hace con razón y causa, o sea, ya sabiendo, hermano, ahí como que deberíamos de pedirle que vuelva a recibir a Jesús en su corazón. ¿Me entiende? Porque ya sabemos, porque somos seres humanos. Pero la constante comunión para con Dios, permaneciendo en Él, vamos a llevar fruto. Vamos a poder alimentarnos de parte de Dios. Lo segundo que debemos de hacer es ser fiel a nuestra relación para con Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que debemos de hacer, ser fieles para con Dios. En otras palabras, usted es cristiano aquí y si se va a la China también tiene que ser cristiano, o allá como nadie lo conoce, no hay problema. ¿Es así? No, ¿verdad? En pocas palabras, yo tengo que ser cristiano aquí y en cualquier parte del mundo. A donde quiera que yo vaya, tengo que dar testimonio de que yo soy un hijo de Dios. Yo soy una persona nacida de nuevo. Y eso es lo que en el mundo se necesita. Porque muchas personas hoy en día se dicen ser cristianas, pero solo cuando les conviene. Porque cuando nos encontramos en la prosperidad, ya como que es menos la relación que hacemos para con Dios. Claro, cuando están faltando todas las cosas, habidas y por haber, aquí y en cualquier parte de nuestra vida, déjenme decirles que ahí sí tenemos una buena relación para con Dios. Pero cuando ya la nevera está llena, ya cuando en la alacena no hace falta nada, ya cuando la cartera está bien gorda y no de aire, ya cuando está bien, como dicen por ahí, bien pupusuda la cartera, ahí es menos la relación para con Dios. Cuando tenemos salud, una salud intachable, ahí no buscamos tanto a Dios. Entonces pregunto, ¿estamos siendo fieles en ese momento? No. Porque estamos como amando a Dios por el interés de las cosas que Él nos está dando. Pero no hay fidelidad. Y qué feo es cuando usted y a mí nos buscan solo por interés. Y todas estas cosas se van a ver. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados para los últimos días? Primero dijimos que debemos estar constantes en la comunión para con Dios, a través de la oración y de la lectura de la Biblia. Luego dijimos que debemos ser fieles a nuestro Dios, y eso lo vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 21. Debemos de tener fidelidad para con Dios. Porque imagínense que una esposa le dice a su marido, le dice a su esposo, le dice: mira, yo te amo, mi amor, yo contigo todo. Sí, pero si cuando esta persona, cuando el marido se enferma, por donde sale el dinero, por ahí sale también la señora, le pregunto, ¿era amor? No era amor, era interés. El amor está en las buenas y está en las peores también. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 21? Nosotros tenemos este mandamiento de Él, que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es lo que tenemos? Un mandamiento. Y el mandamiento es amar a Dios y luego amar a mis hermanos. O sea que si yo no hago ese tipo de cosas y yo condeno a la gente cuando peca, en ese momento yo me estoy convirtiendo en enemigo de mi hermano y no estoy amando a Dios. Entonces vuelvo a la pregunta otra vez. Estas personas que están haciendo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que merecen? ¿Merecen fuego consumidor o merecen amor? ¿O qué es lo que necesitan realmente estas personas? ¿Necesitan que sean castigadas o que Dios las ame? Que Dios las ame. Pero el
problema es que ellos no van a buscar el amor de Dios. Ese es el problema. Pero eso ya no me toca a mí. Ya no me toca a mí emitir un juicio y decir que todas esas gentes están siendo castigadas porque están haciendo esto en contra de Dios. Porque el Dios que yo conozco es el que vino a la cruz y que murió crucificado por todos y cada uno de los pecadores que hoy nos encontramos aquí. Desde Samuel hasta su servidor, todos somos pecadores. Perdón, Manuel que diga, aunque está chiquito, ya comete pecados. Todos somos pecadores. Si no me lo cree, desde el vientre de la mamá ya somos pecadores. Porque en pecado, dice el rey David, me concibió mi madre, dice. O sea que yo ya vengo contaminado con ese tipo de enfermedad. Entonces, estas personas que están haciendo ese tipo de cosas no están siendo fieles a Dios, eso es claro. Pero la pregunta es, ¿usted y yo estamos siendo fieles a Dios? ¿O solamente venimos a la iglesia para poder llenar una silla o para poder decir ahora fui al culto? ¿O estamos viniendo realmente porque queremos una verdadera relación para con Dios? Porque cuando usted viene a la iglesia, tenga eso bien claro. Usted no viene por siquiera por venir a ver al pastor, al que guapo, se habla de mí. No vengo a recibir un pedazo de pan. Yo no vengo porque me van a bendecir. Yo no vengo porque me van a dar algo. Yo vengo porque amo y glorifico a Dios en todo momento. Por eso es que yo vengo, porque realmente yo soy fiel al amor que le tengo a mi Dios. Por eso es que yo vengo. Porque mi responsabilidad no es con el pastor, mi responsabilidad no es con ninguno de ustedes, mi responsabilidad es para con Dios. Y no porque Él me lo esté imponiendo, sino que por el amor que yo le tengo, yo le soy fiel. Porque cuando a una persona se le ama, uno le es fiel. ¿Sí o no? La mujer puede dar fe de eso. Cuando ama realmente al esposo, no tiene ojos, nada más que para el tuerto que tiene en la casa. Sí, así de sencillo. No es para otro tipo de persona. No sé que Él es lindo, Él es precioso. Y aunque el Señor ya tenga los ojos torcidos y vea visco, pero para ella es lo mejor que puede haber en el mundo. Y hay que se lo vayan a criticar, pero ¿por qué es eso? Porque lo ama. Pero si no lo amara, le aseguro que podría ser Brad Pitt el que tiene en la casa y le valdría un comino, igual lo traicionara. Porque no hay amor. Entonces yo tengo que amar a Dios, y cuando yo ame a Dios, yo voy a amar a la persona que tengo a la par. Y no va a importar de cómo es esta persona. Porque todos somos distintos. Todos. Unos somos contentos, otros somos medio contentos, otros somos traumados, otros somos amargados, otros somos coléricos, y tenemos 1.000.000 de defectos. Y tal así como somos, nos tenemos que amar. Pero amar no le estoy diciendo aceptar el error del otro o vivir en el error del otro. Yo puedo amar a una persona y no compartir sus pensamientos o las cosas que hace. ¿Me entiendes? Pero que mi fidelidad va a estar para con esa persona, claro que va a estar para con esa persona. Entonces lo primero que yo debo de hacer es de estar constante en la comunión para con Dios, ser fiel para con Dios, vivir nuestra vida con integridad y amor, compartiendo el mensaje del Evangelio con los demás. ¿Qué es la integridad? La integridad es algo generalizado. Ser íntegro es en todo. Iba un señor, y esta historia, esta ilustración quizá ya la he contado, pero iba un señor
en un taxi y pasaron por un lugar así donde atendían de comida rápida en el carro, y el dependiente, o sea, el señor le pidió una pizza al señor y le entregaron la caja con la pizza. Pero cuando ya habían avanzado un gran montonazo de tiempo, el señor, al abrir la caja de pizza, se da cuenta que ahí no había pizza, sino que había dinero. La caja estaba llena de dinero. O sea, los vendedores de pizza, en vez de poner el dinero en la caja registradora, lo habían puesto en la caja de pizza. Y cuando el señor se da cuenta, dice: ¿y ahora cómo hago para entregar este dinero? Si no sé el dependiente si va a estar ahí. Y se fue para una televisora, un canal de televisión, y fue a decir que él había encontrado la caja de dinero, y le dijo de que en vez de la pizza que él había pedido, le habían dado una caja con dinero y que él quería entregarla. Entonces el hombre, cuando oyó eso, le dijo: no, hombre, usted es una persona que es recta en sí, así es de que deme su nombre, deme su dato, y ahorita le vamos a hacer una entrevista y lo vamos a entrevistar para que vea que usted es un ejemplo de persona. Y el señor dijo: no, a mí no me pueden entrevistar, yo solo vengo a entregar la pizza. ¿Por qué? Porque no le dijo: no, pero que debe de dar el ejemplo a la humanidad, pues, de que mire, usted ha entregado el dinero, usted va a entregar el dinero en vez de quedárselo. No, le dijo: no me pueden investigar, no me pueden entrevistar, porque la mujer con la que ando no es mi mujer. Pregunto, ¿tenía integridad esa persona? Él era honesto, sí, tenía honestidad porque el dinero lo entregó, pero íntegro no era, porque estaba traicionando a la esposa. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Tenemos que vivir una vida íntegra. O sea, en otras palabras, si usted es de color blanco aquí, tiene que ser de color blanco en cualquier parte del mundo. A donde quiera que usted vaya, tiene que ser la misma persona. Mire, yo no le voy a decir que yo soy perfecto, pero lo que usted ve aquí es lo que va a ver en cualquier otra parte del mundo. Payaso como siempre. En serio, ¿por qué? Porque eso me convierte a mí en una persona que quiero vivir de acorde a los mandamientos de Dios. Vaya conmigo allá a la Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vivir una vida íntegra, con amor y confiando y compartiendo el mensaje del Evangelio a los demás. ¿Qué dice Marcos 16:15? Y les digo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio en toda criatura. ¿A cuántos le tenemos de compartir el Evangelio? A todos. O sea que estas personas que blasfemaron en contra de Dios, ¿qué es lo que necesitan? El Evangelio de Cristo. Ay, pero en cualquier parte se le está predicando, sí, pero usted y yo estamos mandados y obligados a hacer este mandato: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a los que son cristianos. Así dice la Biblia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos que se portan bien. Así dice la Biblia. ¿A cuántos debemos de predicarles el Evangelio? A todos. Por eso es que nosotros hacemos incluso hasta la transmisión, porque más de alguna persona, aunque sea una persona que vea la transmisión, que no conoce de Cristo y llega a conocerlo por esta palabra, le aseguro que hemos hecho gran bendición para con esa persona, y va a haber fiesta en los cielos, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Le pregunto, ¿habrá valido la pena que nosotros hiciéramos eso? Claro que sí, porque nosotros estamos mandados a vivir una vida íntegra para poder predicar bien el Evangelio. Porque si yo no tengo una vida íntegra y yo tengo mis muertos ahí escondidos en mi armario, yo no puedo predicar bien el Evangelio. Y más si la gente conoce esos muertos que tengo ahí en mi armario, esos cadáveres, me refiero a pecados escondidos. Si yo tengo todo eso, ¿qué le puedo decir a los demás? ¿Me entienden?
Debemos estar preparados para cualquier eventualidad, teniendo provisiones y un plan de emergencia en caso de desastres naturales o crisis económicas. ¿Por qué le digo esto? ¿O por qué traje a colación este punto? Porque miren, hermanos, es cierto que sucede todo este tipo de catástrofes y nosotros, usted y yo, debemos de estar preparados. Aunque sea una candela, debemos de tener ahí en nuestra casa guardada para cuando se va la luz. Porque ¿qué pasa si nosotros no estamos preparados? Usted va a chocar con todos y cada uno de sus muebles en su casa. Son unos churumbos de ceteco los que tengo ahí guardados, pero aún en eso se va a tropezar, ¿no? Pero ¿qué hay de cuando yo no estoy preparado? Porque oiga lo que dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 24 versículo 44. ¿Qué es lo que dice? Mateo 24:4. Ya voy terminando, solo me faltan como 20 minutos, pero ya casi termino. Mateo 24:44. Amén. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando yo le digo estar preparado, no solamente me refiero a la parte material, sino a la parte espiritual. Hay una iglesia por ahí que ellos están todos los días haciendo vigilias, y yo no le digo que eso está mal, no, hermano, no, está bien. Si esa es la manera en la que ellos se entregan a Dios, está bien, esa es la forma de ellos. Pero como yo, que tengo este tipo de doctrina, que yo puedo prepararme para con Dios en todo momento, en todo lugar. Cuando yo estoy en mi casa, yo puedo estar preparado esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Cuando están lavando ahí los churumbos, ¿verdad? Los guacales y todo ahí, ¿puede estar preparado uno, sí o no? Claro que sí, porque puede estar en comunión para con Dios. Puede poner una alabanza, eso es estar preparado, estar vigilando. Puede estar hablando con Dios a través de la oración, eso es estar preparado. Puede estar escuchando la palabra de Dios a través de los audios, puede estar preparado. ¿O no podemos estar preparados de esa manera? Claro. ¿Qué podemos esperar en los últimos días? O sea, ¿qué vamos a esperar de este tiempo hacia adelante? Vamos a ir allá a la palabra. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. La Biblia nos enseña que habrá una gran apostasía, donde muchos se alejarán de la fe. La palabra apostasía se refiere a personas que se alejan de una determinada creencia, llámese esta creencia política o religiosa o de cualquier otra índole. Eso es apostasía, o sea, es negar lo que yo creo e irme en otro pensamiento. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Alguien que lo tenga y lo quiera leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que usted y yo escuchemos a espíritus engañadores, que usted y yo escuchemos gente que no dice las cosas de acuerdo a la Biblia. Hablábamos con la hermana Tomás ahora y yo le preguntaba, ¿qué es la verdadera doctrina? ¿O qué es lo que nosotros creemos? Y ella claramente me dijo con palabras fuertes, que casi me pega, me dice, yo creo en la doctrina de la Biblia, me dijo así. Y esa es la doctrina en la que yo tengo que creer, pues. ¿Sí o no? El problema es que viene gente y me enseña cosas que no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y es ahí cuando yo o cualquier persona que viene a esta iglesia o a cualquier otra y va a la iglesia y no conoce de Dios, se puede confundir. Bueno, y entonces ¿quién tiene la razón? ¿La doctora Laura o la doctora Polo? ¿Ah? ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque uno dice una cosa y otro dice otra. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Sabe a quién le tiene que creer? A la Biblia. A ella le tiene que creer, a la palabra de Dios, no al hombre, no a lo que yo digo. Créanle lo que la Biblia dice. Eso es lo que usted tiene que creer. Lo que la Biblia dice, esa es la verdad. Amén, así es. Eso es lo certero.
el problema, y por eso es que mucha gente hace apostasía, es porque la gente cree en lo que el hombre dice, en lo que yo digo. Y yo puedo decir un montonazo de cosas, pero eso no significa que sea la verdad, porque la verdad es Cristo y es el único que es la verdad. Lo demás, hermanos, son añadiduras humanas. Lo demás es pensamiento y filosofía humana, no de Dios. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que yo tengo que tener un gran cuidado, porque en el postrer tiempo habrá conflictos, habrá guerras en el mundo, y en este tiempo es cuando ya se están viendo ese tipo de cosas, y ahora se ven cada vez más recias las cosas. ¿Cuántos han visto la guerra entre Hungría y creo que es verdad, y el otro país, y Rusia? Ucrania, perdón, es que yo no he perdido en la guerra, yo como no me meto a la guerra, hermano, yo soy pacífico, pero Ucrania y Rusia es una guerra, y ahí está en la colita también, que está en que sí, en que no, Estados Unidos que se mete, y al meterse Estados Unidos ya pueden haber problemas más grandes, y ahí hasta nosotros como un día vamos a ir a pelear. Así que en serio, hermano, van a haber todo este tipo de conflictos, porque la Biblia lo dice. Mateo 24:6. Oigan lo que dice. Ya casi termino, ya casi, solo denme unos segundos más. Mateo 24:6, ¿qué dice? Y oyeréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía hay tiempo. El reloj de arena todavía tiene un poquitito de arena arriba, ¿verdad? Está cayendo, pero todavía no me refiero al arenero, hermana, no. O sea, está cayendo, pero que todavía no se ha terminado, porque en este tiempo van a haber cosas que nosotros no hemos visto. Van a haber tsunamis, van a haber desastres naturales que jamás nos hayamos imaginado en la vida. Todo esto está escrito en la Biblia. Lucas 25 y 26, ya lo leímos, que van a haber desastres naturales. 21, 25 y 26. Y habrá, esta es la parte que me da miedo, mire, pero que también nos espera, ¿no? Esta parte sí me da miedo, pero nos espera. Lucas 21. No, eso no lo busques, porque eso ya lo leímos. Es la persecución hacia los cristianos. Y esto va a pasar. Esto va a pasar. Si blasfeman en contra de Jesús, ¿qué nos irán a hacer con nosotros, hermanos? Y le traje 2 citas bíblicas para que lo veamos. Mateo 24:9. 24:9 y otra persona para avanzar con el tiempo. Ayúdenme con Mateo capítulo 26, verso 31. 24:9 y 26:31 de Mateo. 24:9. 24:9, adelante. Entonces os entregan a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre. Los entregarán, dice. ¿Qué dice en el 26:31? Estos ejemplos de Dios todavía nosotros Léelo. 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: oiré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esta parte sí me da miedo. Les soy bien sincero, me da miedo. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros los primeros que vamos a entrar a la batalla. Porque vamos a ser nosotros los primeros que tenemos que estar al frente de la guerra. Pero aún no es el fin. Van a haber muchas personas que van a hacer todo ese tipo de cosas en contra de cristianos. Esperemos. No le quiero dar miedo, pero esperémoslo. Pero lo que sí le quiero decir es que entre todo este tipo de cosas, Dios
Dios va a estar para con nosotros. Por lo tanto, cuando usted escuche cosas en la Biblia, no crean realmente como la gente lo está diciendo. Crean como Dios lo está diciendo, porque la verdad está escrita en la Biblia, no en la lengua y en la boca de los hombres. Vamos a orar en esta noche.